¿Qué forma jurídica es la que más conviene para tu negocio? Si ya has tomado la decisión de montar tu negocio y tienes claro a qué te vas a dedicar, pero no sabes qué tipo de empresa te conviene más, desde el despacho del magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón te vamos a explicar en qué consiste cada forma jurídica que puede tener tu empresa para que decidas la que te conviene más teniendo en cuenta dos factores: el tipo de negocio y el riesgo que quieres asumir. Riesgo. Como emprendedor vas a asumir un gran riesgo, al invertir tus propios recursos y tu trabajo en cada proyecto. Si bien, por desgracia, no todos los negocios funcionan, te puedes ver obligado a cerrar la empresa sin hacer frente al pago de todas tus obligaciones, como por ejemplo, con la agencia tributaria, con la seguridad social, con los trabajadores o con tus proveedores o acreedores. Si has desarrollado dicho negocio como persona física, o a través de una comunidad de bienes, tendrá que responder de dichas deudas con todo su patrimonio presente y futuro. Para evitar dicho riesgo, es preferible constituir una sociedad de carácter mercantil, como por ejemplo, una sociedad limitada, en cualquiera de sus variantes, de responsabilidad limitada, de formación sucesiva o nueva empresa, o incluso acudir a la figura del empresario de responsabilidad limitada. Tipo de negocio. No todas las empresas tienen la misma estructura en relación con los socios, el capital y las funciones a desarrollar. Habrá casos donde todos los socios contribuyan con su propio trabajo, cooperativa o sociedad limitada laboral, o donde se necesite la entrada de muchos socios que aporten capital, sociedad anónima, o simplificar o limitar el negocio a unos pocos, sociedad limitada. A continuación te detallamos los tipos de empresas que se pueden constituir con sus características principales dependiendo del número de socios mínimos que necesitas, la responsabilidad exigible, el capital inicial y los impuestos que deberás pagar en cada caso. Empresario individual o autónomo. Es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Los autónomos tienen un control total de la empresa ya que son ellos los que dirigen la gestión de la compañía. Como característica destacable del autónomo no existe una diferencia entre su patrimonio civil y el patrimonio mercantil. Este modelo es idóneo para organizaciones muy pequeñas, conlleva menos gestiones para su constitución y es uno de los más económicos. Emprendedor de responsabilidad limitada. Se trata de una persona física que realiza su actividad profesional de manera habitual por cuenta propia con ciertas limitaciones de responsabilidad bajo determinadas condiciones. Puede contar con trabajadores por cuenta ajena a su cargo. El emprendedor de responsabilidad limitada responde de todas las obligaciones que contraiga la empresa a excepción de su vivienda habitual. También, deberá hacer constar por escrito en todos los documentos que lo vinculen con la compañía su condición de responsabilidad limitada o las siglas CRL junto a sus datos de identificación. Hay que destacar que el empresario tendrá la posibilidad de limitar su responsabilidad por las deudas derivadas del ejercicio de su actividad profesional. Además, no existe ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica, aunque sí es necesario inscribir la condición de emprendedor de responsabilidad limitada en el registro mercantil y en el registro de la propiedad para comunidad de bienes. La comunidad de bienes se constituye cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en común. Se podría decir que es la forma más sencilla de asociación entre autónomos. Es necesario que para poder constituir dicha comunidad haya un documento vinculante que refleje la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de la participación de cada socio, tanto en las pérdidas como en las ganancias. Sociedad civil. Se constituye mediante un contrato en el que dos personas o más ponen en común capital con el fin de llevar a cabo una actividad empresarial y repartir las ganancias entre los socios. Este modelo de sociedad podrá tener o no personalidad jurídica propia en función de que sus pactos sean públicos o secretos. En el caso de que sean secretos, se regirán por las condiciones de la comunidad de bienes. Sociedad colectiva.
Se trata de una sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales. Los socios se dividen en dos: el socio capitalista que aporta bienes a la organización y el socio industrial que solamente ofrece activos como trabajo, servicios o actividad en general. Esta sociedad tiene autonomía patrimonial y responde a las deudas con el propio patrimonio, a pesar de que los socios también estén obligados a pagar las deudas sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. Sociedad comanditaria simple. Se trata de una sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales, y de socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya responsabilidad estará limitada a su aportación. Sociedad de responsabilidad limitada. Se trata de un tipo de sociedad en la que el capital social, que estará dividido en participaciones sociales, indivisibles y acumulables, está integrado por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. No existe límite máximo de socios y es posible nombrar un administrador con carácter indefinido. Igualmente, también cabe la posibilidad de cambiar el órgano de administración sin modificar los estatutos. Es necesario conocer que hay dos formas de formar este tipo de empresas: presencial o telemática. La primera, si cuenta con unos estatutos sociales orientativos, tendrá un tiempo de respuesta de 48 horas por parte de notarios y registradores. Sociedad limitada de formación sucesiva. Es una sociedad de carácter mercantil, sin capital mínimo, de régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada, excepto ciertas obligaciones tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros, por ejemplo, límites a la retribución de socios y administradores o responsabilidad solidaria de los socios en caso de liquidación. Sociedad limitada nueva empresa. Se trata de una especialidad dentro de la sociedad limitada cuya denominación social se compone de los apellidos y el nombre de uno de los socios más un código alfanumérico único, ICIRSE, seguido del modelo de sociedad o su abreviatura, SLNE. Esta se puede modificar de manera gratuita durante los 3 meses siguientes a su constitución. La ventaja de la sociedad limitada nueva empresa es que el objeto social es genérico con el fin de tener mayor flexibilidad en el desarrollo de las actividades empresariales sin tener que modificar los estatutos de la empresa. Además, al contrario que otros modelos de sociedad limitada, no es necesario contar con libros de registros. Sociedad anónima. Sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente de las deudas sociales. Para formar este tipo de compañía es necesario realizar una escritura pública y posteriormente, inscribirse en el registro mercantil. Es obligatorio que las sociedades anónimas cuenten con un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario en el que se reflejen todas las operaciones de la compañía y un libro de actas. También será necesario tener un libro registro de acciones normativas en el que estén reflejados todos los movimientos de las acciones. La compañía solo tendrá la obligación de considerar accionista a aquel que esté inscrito en el libro registro. Sociedad comanditaria por acciones. Se trata de una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Al igual que la sociedad anónima, también tendrán que contar los libros obligatorios y para formarla habrá hacerlo mediante escritura pública y el registro mercantil. Sociedad de responsabilidad limitada laboral. Son sociedades de responsabilidad limitada en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. Ningún socio puede tener participaciones que representen más de la tercera parte del capital social a excepción de que la sociedad laboral se constituya por 2 socios o que los socios sean entidades públicas.
Otra característica de la sociedad de responsabilidad limitada laboral es que el número de horas trabajadas al año por los empleados contratados que no sean socios no puede ser superior al 49% de las horas que trabajan el conjunto de los socios empleados. Las sociedades de responsabilidad limitada laboral están obligadas a formar una reserva especial, que se dotará con el 10% del beneficio líquido de cada ejercicio hasta alcanzar al menos el doble del capital social. Este fondo se destinará a 2. Sociedad anónima laboral. Son sociedades anónimas en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. Para procurar el título de laboral, tendrán que seguir los mismos requisitos que los citados anteriormente en la responsabilidad limitada laboral. El número de horas trabajadas al año por los empleados que no sean socios no puede superar el 49% del conjunto de las horas de los socios empleados, así como conformar un fondo especial que solo se podrá utilizar en ciertos supuestos. Constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, es decir, su estructura es equitativa y democrática y su sede debe estar en el lugar donde se realice la actividad o se centralice la gestión administrativa. Será obligatorio que cuenten con un libro de registro de socios, un libro de registro de aportaciones al capital social, libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Rector, de los liquidadores y del Comité de Recursos, libro de inventarios y cuentas anuales, libro diario y los demás libros que estén exigidos legalmente a las cooperativas. Todos deben estar diligenciados y legalizados según el registro de sociedades cooperativas. Sociedad cooperativa de trabajo asociado. Es una sociedad constituida por personas que tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros. El número de horas trabajadas por año de los empleados que no sean socios no puede superar el 30% del total de las horas trabajadas al año por los socios. Al igual que las sociedades cooperativas, deben contar con los libros exigidos por el registro de sociedades cooperativas y por ende, será necesario que estén diligenciados y legalizados por el organismo. Sociedades profesionales. Es aquel tipo de sociedad que se constituye para el ejercicio en común de una actividad profesional. Es actividad profesional la que necesita titulación universitaria oficial o profesional para realizarla y su inscripción en el correspondiente colegio profesional. Y hay ejercicio en común cuando los actos propios de una actividad profesional son ejecutados directamente bajo la razón o denominación social, cuando los derechos y obligaciones de la actividad se atribuyan a la sociedad, y cuando la sociedad sea la titular de la relación jurídica con el cliente. Como características intrínsecas de las sociedades profesionales, se rigen por el principio de libre elección de cualquiera de las formas societarias del ordenamiento jurídico español. La mayoría del capital y de los derechos de voto tiene que pertenecer a los socios profesionales y deben estar inscritas en el registro mercantil y en el colegio profesional correspondiente a la actividad profesional. Sociedad Agraria de Transformación. Las sociedades agrarias de transformación, SAT, son sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. Los libros que son obligatorios en este tipo de compañías son los libros de registro de socios, los libros de actas de la Asamblea General, la Junta Rectora y de otros órganos de gobierno y los libros de contabilidad. Las sociedades agrarias de transformación, SAT, podrán unirse o desintegrarse constituyendo una agrupación de SAT, que tendrán personalidad jurídica limitada. Sociedad de Garantía Recíproca.
Las sociedades de garantía recíproca, SGR, son entidades financieras cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y mejorar, en términos generales, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, administraciones públicas y clientes y proveedores. Para constituir este tipo de empresa es necesario que las 4/5 partes de sus socios estén integrados por pequeñas y medianas empresas. La propia compañía no podrá conceder ningún tipo de crédito a sus socios, pero sí podrá emitir obligaciones por un importe que no supere el momento de la emisión el 100% de los recursos propios. Entidades de capital riesgo. Las entidades de capital riesgo son sociedades anónimas que tienen como objetivo tomar participaciones temporales en el capital de empresas para invertirlas según la política del mercado. El objetivo final se encamina a conseguir que la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio. Agrupaciones de interés económico. Sociedad mercantil que tiene por finalidad facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios. Su objetivo se limitará exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios y tampoco podrá tener participaciones en sociedades de los miembros que la conforman. Para información más detallada, visita mi página web, marcostulliodugarte.com.